Hola, sean todos bienvenidos a la clase número 9 del curso Química General Aplicada. En este caso vamos a ver los últimos tipos de compuestos inorgánicos que son los tipos de sales. ¿Ok? Vamos a ver lo que son las sales neutras, las sales ácidas y las sales básicas. Empecemos con el primer grupo de sales. ¿Qué es una sal? ¿Sí? En este caso, en esta clase vamos a ver lo que son las sales neutras. Bien, continuemos. ¿Qué es una sal? Una sal es un compuesto químico formado por la unión de cationes, que ya habíamos dicho que es lo que es un catión, es unión con carga positiva, enlazados a aniones, que son iones con carga negativa, mediante un enlace iónico. Son el producto típico de una reacción química entre una base y un ácido, en donde la base proporciona el catión y el ácido proporciona el anión. La combinación química entre un ácido y un hidróxido, que hace de base, da como resultado una sal. Esa sal puede ser tanto una sal neutra, si se produce la sustitución total de los grupos oxidrilos del hidróxido y la sustitución total de los hidrógenos del ácido, si ocurre esto, se formará una sal tipo neutra. Si hay un exceso de grupos oxidrilos del hidróxido en relación a los hidrógenos que presenta el ácido, yo puedo sustituir de forma parcial cada uno de los hidróxidos, cada uno de los grupos oxidrilos de la base, en este caso del hidróxido, en forma parcial para obtener sales del tipo básica. Mientras que entre la combinación de un ácido y un hidróxido, si tenemos mayor cantidad, mayor concentración de hidrógenos en el ácido que grupos oxidrilos en el hidróxido, y yo puedo realizar la sustitución parcial de los hidrógenos del ácido, voy a formar sales del tipo ácida. Bien, más adelante vamos a ver estos tipos de sales. Vamos a ver primero la que ocurre por sustitución total de los grupos oxidrilos del hidróxido y de los hidrógenos del ácido. Toda sal se va a formar, en este caso una sal inorgánica, se va a formar por la combinación de un hidróxido más un ácido, dando como resultado, como un producto, cuando yo haga reaccionar un hidróxido con un ácido, lo que voy a obtener como producto será la sal más el agua que se formará por la sustitución de los grupos oxidrilos y del o de los hidrógenos que vamos a tener. Ok, ya sabemos cómo se forma una sal, qué tipo de sales existen y cómo se forman cada uno de esos tipos de sales. Lo que vamos a ver en esta clase será las sales del tipo neutra, que vamos a ver. Ahora, cuando nosotros armamos una sal, en ese caso tenemos tres ejemplos de sales, en donde podemos observar que estamos combinando un hidróxido con un ácido. En este caso, este hidróxido se llamará hidróxido áurico y este ácido se llama el ácido perclórico. Este hidróxido se llama hidróxido ferroso y este ácido se llama el ácido sulfúrico. Este hidróxido se llama hidróxido de aluminio y este ácido se llama ácido carbónico. A medida que ustedes vayan practicando cada uno de la formación de los compuestos, se nos va a hacer más fácil saber identificar los tipos de compuestos a simple vista. Lo que yo les recomiendo y lo que siempre es fácil es saber cómo se llama el o los hidróxidos a simple vista. ¿Por qué? Porque este numerito, ese número que tenemos acá, me indica la valencia con la que está actuando el metal en ese hidróxido. Por ejemplo, acá tenemos la valencia número 3. Si yo me voy a la tabla periódica o a la tabla de valencia, voy a fijarme que el oro tiene dos valencias. Tiene valencia 1 y tiene valencia número 3.
Por lo tanto, si tiene dos valencias, nos vamos a recurrir a las reglas de nomenclatura tradicional. Bien, y sabemos que tenemos auroso y áurico. Entonces, esto, al ser un hidróxido y el oro al estar actuando con la mayor de sus valencias, será hidróxido áurico. Lo mismo pasará con el hierro. Este 2 me indica que el hierro está actuando con la valencia número 2 para formar este hidróxido. Entonces, sabemos que el hierro, según las tablas, tiene valencia 2 y tiene valencia 3. Para la valencia 2 será ferroso y para la valencia 3 será férrico. Como está actuando con la valencia 2 y tengo una estructura que es un hidróxido, este hidróxido se llama hidróxido ferroso. Y me fijo que el aluminio únicamente tiene una sola valencia, que es la valencia 3. Me voy a la nomenclatura tradicional, sabemos que se nombra, si tiene una sola valencia, ponemos D y el nombre del elemento, de aluminio. Como esto es un hidróxido, entonces se llamará hidróxido de aluminio. En el caso de los ácidos, ahí sí es un poquitito más complejo. ¿Por qué? Porque si yo no estoy familiarizado, no he practicado nada, se me va a hacer difícil. Entonces, es muy difícil que sepamos distinguir a simple vista las formaciones de los ácidos en base a su fórmula si no tenemos algún tipo de, si no tenemos la suficiente práctica. Bien. Entonces, yo les recomiendo que siempre traten de practicar, acuérdense cómo se llama. Si no puedo recordarlo, no me sale directamente nombrarlo simple, con el simple hecho de ver su fórmula molecular. Entonces, ¿qué es lo que hago? Formo el ácido. Lo tengo que formar. Yo sé que el cloro tiene cuatro valencias, tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Empieza a formar todos los ácidos hasta que me dé esta estructura. Lo mismo acá con el azufre y lo mismo con el carbono. El carbono tiene dos valencias, tiene valencia 2 y tiene valencia 4. Armo los ácidos correspondientes para saber con qué valencia está actuando y así se me sea más sencillo a la hora de nombrar los ácidos. ¿Por qué? Porque yo necesito sí o sí saber el nombre de los ácidos. ¿Por qué necesito saber el nombre de los ácidos? Porque el nombre me va a dar la terminación o me va a servir a mí para nombrar la sal. ¿Ok? Entonces, veamos acá. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos una tablita que me va a ayudar para nombrar las sales. En base a la terminación del ácido será el nombre de la sal correspondiente. Por ejemplo, si el ácido termina en oso, la sal termina en ito. Si el ácido termina en ico, la sal termina en ato. Y si el ácido termina en hídrico, la sal terminará en uro. ¿Ok? Fijémonos en este caso. Este ácido se llama ácido perclórico. ¿Sí? Fíjense acá. Se va a llamar el ácido perclórico. Acá vamos a poner el nombre del ácido, perclórico. Si el ácido termina en ico, voy a sustituir ese ico por la palabrita ato, quedándome así este nombre, perclorato. Y le sumo el nombre del hidróxido. ¿Cómo se llama el hidróxido? Áurico. Entonces me queda la sal llamada perclorato áurico. Bien. En el caso del azufre, la sal que va a formar el azufre, en este caso que va a formar el ácido sulfúrico, porque este es el ácido sulfúrico, la sal que va a formar se va a llamar siempre sulfato. ¿Sí? Yo me fijo que este es el ácido sulfúrico, si termina en ico va a terminar en ato, no puedo decir sulfurato, queda mal. Entonces se le llama sulfato. A la sal que forma el ácido sulfúrico se llama sulfato. ¿Ok? Sulfato y el nombre del hidróxido, ferroso. Listo. Ahí lo he nombrado. Acá, si tengo el ácido carbónico, fíjense en que acá va primero carbónico, que es el nombre del ácido,
Voy a borrar ese ico y le voy a meter la palabra ato, quedando así carbonato más el nombre del hidróxido. El nombre del hidróxido se llama de aluminio, me queda la sal llamada carbonato de aluminio. ¿Ok? Entonces recuerdo esta tablita para poder dar los nombres de las sales. En este curso vamos a ver el nombre de la sal en tradicional únicamente porque es la forma más, más usada en la química para nombrar estos tipos de compuestos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo voy a formar la sal? ¿Cómo se hace la agrupación de los diferentes elementos para darme esta estructura? ¿Qué es lo que hago? Tengo que recordar siempre que el metal reemplaza al hidrógeno del ácido. ¿Bien? El metal va a reemplazar al hidrógeno del ácido acá. Fíjense en qué es lo que teníamos el ácido. Era hidrógeno, cloro, oxígeno 4. En vez de poner el hidrógeno en la parte de acá de los productos, voy a poner el metal, en este caso el oro. Lo que queda después del ácido, este radical se llama, ese radical, va entre paréntesis, como tenemos acá, y afuera del paréntesis aparece la valencia del elemento metálico. Si acá hay un 2, aparecerá un 2. Si acá hay un 3, aparecerá un 3, como en este caso. Más el agua. Listo. Ahí formé la sal. Veamos el otro ejemplo. Acá, ¿qué es lo que pasa? El metal reemplaza al hidrógeno del ácido. Lo reemplaza. ¿Bien? Si acá tenemos un 2, ese 2 aparece acá. ¿Bien? Lo reemplaza nada más, no lo sustituye, lo reemplaza. No es lo mismo reemplazar que sustituir. ¿Bien? Entonces, lo reemplaza, pero sigue quedando el numerito 2, porque como que saqué el hidrógeno y entró el hierro. Lo que queda del ácido, ese radical, va entre paréntesis y afuera del paréntesis va la valencia con la que está actuando el metal. En ese caso, el hierro está actuando con valencia número 2. ¿Qué es lo que pasa? Si estos dos numeritos que están acá son múltiplos entre sí, tengo que simplificar y llevar a la mínima expresión. Por eso se cancelan. La mitad de 2 es 1, la mitad de 2 es 1, más el agua. Entonces me queda esta estructura. ¿Por qué? Porque ya simplifiqué los dos numeritos que me quedan ahí. Entonces, el sulfato de aluminio es esa. ¿Sí? Es esa la estructura del sulfato de aluminio más el agua. Bien, acá hay un error de tipeo. Ese 4 va siempre como un subíndice, ¿no? Para indicar la cantidad de elementos que tenemos, va como un subíndice acá. Bien, ese 3 va abajo del oxígeno como un subíndice. A no olvidarse de eso, por favor. Acá hacemos exactamente lo mismo. Fíjense, acuérdense en cómo es el paso. El metal reemplaza al hidrógeno del ácido. Lo reemplaza nada más. Acá como tenemos dos hidrógenos, van a aparecer dos aluminio. Lo que queda del ácido, ese radical, lo ponemos entre paréntesis y afuera del paréntesis colocamos la valencia con la que está actuando el metal. Ese numerito tiene que ir a parar afuera, ¿sí? Más el agua. No me olvido que a la hora de cuando realizamos la formación de sales, cuando se realiza la formación de sales, se forma agua por la sustitución par total que hay de los grupos oxidrilos y de los hidrógenos. Toda esta cantidad de grupos oxidrilos con toda esta cantidad de hidrógenos se van a juntar para generar a mí la molécula de agua. Pero la sal es esta. Esta es la sal. ¿Sí? El agua forma parte de la reacción como un producto, pero no es la estructura de la sal. La estructura de las sales son estas. Y es una sal de tipo neutra porque se produce la sustitución total del, de los hidrógenos y grupos oxidrilos de el hidróxido. ¿Ok? Entonces, para recalcar, tenemos que tener en cuenta que para nombrar la sal, siempre tengo en cuenta el nombre del ácido. Si el ácido termina en oso, la sal termina en ito. Si el ácido termina en ico, la sal termina en ato. Y si el ácido termina en hídrico, que es uno de los 5 hidrácidos que conocemos, la sal terminará en uro. Bien. Sustituyo las terminaciones oso por ito
icoporato e hídrico por uro. Bien, y le agrego el nombre del hidróxido. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Ahora, yo cuando formo la sal, tengo que igualarlas. Y para igualar, tenemos estas, le he copiado, le he puesto una de las reglas para mí, que es la más fácil para igualar la sal, porque recuerden que tenemos que igualar sí o sí la estructura de las sales. ¿Qué es lo que pensamos a igualar primero? Acuérdense que igualar una reacción consiste en hacer cumplir la ley de masas. ¿Ok? Que la masa tiene que ser constante, la masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. ¿Qué es lo que igualamos primero? El metal igualamos primero. Después nos vamos por el no metal. En tercer lugar, los hidrógenos, que siempre para igualar hidrógenos lo voy a hacer en el agua. Voy a colocar el coeficiente estequiométrico delante del agua. Y al último voy a verificar con el oxígeno sin colocar ningún número. Si el oxígeno me da bien sin colocar ningún numerito después de hacer los tres primeros pasos, quiere decir que mi sal, aparte de estar bien formada, está bien armada. Porque si no me cierra, entonces o estoy armando mal la sal o estoy igualando mal. Volvamos arriba, volvamos a la diapositiva anterior y veamos cómo igualamos esas sales. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que igualar? Los metales, el metal primero. Acá obviamente el metal es el oro, entonces digo, acá tengo un oro y acá tengo un oro únicamente. Bien, tenemos uno. Ese 3 no afecta porque ese 3, acuérdense en matemática, propiedades distributivas, el 3 únicamente afecta a lo que tenemos dentro del paréntesis. Bien, el oro está perfecto, está igualado el oro, entonces, perfecto. Bien, ahora nos vamos para lo que es el no metal. El no metal es el cloro. Acá tengo un solo cloro, pero acá que tenemos 1 por 3, tenemos 3 cloro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Adelante vamos a colocar un 3 para igualar la reacción. Bien, colocamos un 3. Listo, está igualado el no metal. Ahora me voy para el hidrógeno. Voy a igualar ahora el hidrógeno. ¿Qué es lo que hacemos? Contamos. En la diapositiva anterior habíamos dicho que el hidrógeno siempre se iguala en el agua. O sea que yo para igualar los hidrógenos tengo que colocar el número, el coeficiente estequiométrico delante del agua. ¿Qué es lo que hacemos? Veamos cuántos hidrógenos tenemos en la parte de los reactivos. Tenemos un hidrógeno acá, pero acuérdense que ese 3 multiplica lo que está adentro del paréntesis. Si acá tenemos un hidrógeno por 3, tenemos 3 hidrógenos en total. Y acá tenemos 1 por 3, también tenemos 3. 3 más 3 son 6 hidrógenos. Entonces, ¿por qué número voy a multiplicar el agua para tener 6 hidrógenos, sabiendo que acá tengo un 2? Entonces acá tengo 2, lo voy a multiplicar por un 3. 3 moléculas de agua. Y por último, me fijo en los oxígenos. Si el oxígeno me da bien sin colocar ningún número, quiere decir que está bien hecha la reacción. Fijémonos cuando tenemos con los oxígenos. Bien, el oxígeno es el último que tengo que igualar. ¿Qué es lo que tenemos? Acá tenemos un oxígeno por 3. Tenemos 3 en total acá. Y acá, ¿cuánto tenemos? Tenemos 4 por 3 son 12. 3 más 12 son 15. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos 4 oxígenos, pero ese 3 multiplica lo que está por dentro. 4 por 3 son 12, y más estos 3, acá hay 1 por 3, son 3, listo, el oxígeno está igualado, entonces la reacción ya me queda igualada. Tendré que poner un 3 adelante del ácido y un 3 adelante del agua. Me voy a la parte, a la segunda, a ver cómo me queda. Primero el metal. Acá tenemos un hierro y acá tenemos un hierro. Está igualado el metal. No metal, azufre, un azufre. Igualado el metal, el no metal, perdón. Y por último, veamos qué es lo que pasa con el hidrógeno. El hidrógeno acá tenemos uno, pero acuérdense que ese 2 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Tenemos 2 hidrógenos, más estos 2 son 4.
Y siempre para balancear el hidrógeno lo colocamos al coeficiente estequiométrico en el agua. Si acá tenemos un total de 4, entonces ¿cuánto ponemos acá? Un 2. Bien. Y al último, los oxígenos. ¿Cuánto oxígeno tengo acá? 1. Pero está multiplicando por el 2 de afuera, tenemos 2. Más estos 4 tenemos 6. Acá tenemos 4. Acá tenemos 1, pero por 2 son 2. 4 más 2 son 6. Listo. Queda igualada la reacción colocando únicamente un 2 en el agua. Vamos para acá, para la última. Metal primero. Acá tengo un aluminio. Acá tengo 2 aluminio. Entonces, ¿qué hago? Colocaré un 2 adelante. Listo. El aluminio está igualado. Ahora el carbono. Acá tengo un solo carbono. Pero acá ¿cuánto tengo? Fíjense que tengo el paréntesis y ese 3 multiplica todo lo que está por dentro del paréntesis. Entonces tengo acá un carbono por 3 son 3. Acá tengo 1, entonces ¿qué hago? Multiplico adelante por 3. Está igualado el no metal. Ahora me voy para el hidrógeno. Fíjense que acá tenemos paréntesis y tenemos un 3. Entonces 3 por 1 tenemos 3 hidrógenos. Pero ese 2 también multiplica toda esta estructura. ¿Por qué? Porque es como si tuviese dos moléculas o 2 moles de aluminio. Entonces acá tenemos 1 por 3 son 3 por 2, en total tengo 6 hidrógenos acá. Y acá cuando tenemos 2 por 3, tenemos 6, 6 más 6 son 12 hidrógenos. Y acá tenemos 2. ¿Por qué número multiplicamos al agua para que nos dé 12 y lo multiplicamos por 6? Y por último, verificamos con el oxígeno. Si el oxígeno me da bien, entonces está todo perfecto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 3 oxígenos por 3, porque no me olvido que ese coeficiente estequiométrico multiplica todo lo que está por atrás de ese 3. Tenemos acá 3 oxígenos por 3, acá ya tenemos 9. Acá tenemos 1 por 3, son 3, por 2 son 6 oxígenos que tenemos acá. Bien, 6 más 9, 15. Y acá cuando tenemos 3 por 3, 9. Y acá tenemos 6. Listo, está correctamente igualada la reacción colocando un 2 en el hidróxido de aluminio, un 3 para el ácido carbónico, acá nada, y acá un 6 para el agua. ¿Ok? Todo es práctica. Tienen que practicar, tienen que acordarse cómo nombramos los compuestos, cómo los armamos y sobre todo cómo los igualamos. Ahí están las reglas para igualar. Primero el metal, después el no metal, después el hidrógeno siempre en el agua y por último el oxígeno. El oxígeno me da la pauta de que estoy haciendo bien, porque si me da bien el oxígeno sin colocar ningún otro numerito extra, entonces he armado bien la sal y he igualado correctamente. Veamos acá, como le había mencionado, siempre yo para darle el nombre a la sal tengo que conocer el nombre del ácido, porque el ácido le da el nombre a la sal seguido del nombre del hidróxido. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, estos ácidos ya lo vimos. Este es el ácido carbónico. La sal que me va a dar el ácido carbónico se llamará carbonato. Este es el ácido perclórico. La sal que me va a dar ese ácido se va a llamar perclorato. No me olvido de la tablita. Osoito, icoato, hídrico, uro. Ustedes van a ver en algunos lados, en algunos videos de YouTube que dicen oso chiquito, pico de pato. Es la regla memotécnica que ustedes deben saber que cuando el ácido termina en oso, la sal termina en ito, y cuando el ácido termina en ico, la sal termina en ato. Pero como este es un curso de química general aplicada, nosotros vamos a formar sales con aquellos hidrácidos. Por lo tanto, si uno de los ácidos que estamos haciendo reaccionar es un hidrácido cuya terminación es hídrico, la sal va a terminar en uro. Sustituyo ese hídrico por ese uro. Bien, entonces, oso, chiquito, pico de pato. Hídrico, uro. Bien,
no se me ocurrió nada todavía para ver una regla memotécnica. Si es hídrico, es uro. Bueno, si a alguno de ustedes se le ocurre algo para recordar que todo ácido que termine en hídrico, su sal terminará en uro, me avisan, así lo ponemos. Bueno, acá tenemos los ácidos, hacemos un repaso general, ustedes ya tienen que saber cómo armar ácidos, cómo tenemos que nombrarlos a los ácidos, y acá tenemos unos cuantos ejemplos. ¿Sí? Veamos acá los ácidos para el cloro. Si el ácido termina en oso, la sal termina en ito. Entonces la sal se va a llamar hipoclorito y el nombre del hidróxido, hipoclorito de bario, hipoclorito férrico, hipoclorito plúmico, hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es una sal que está diluida en lo que es la ayudina, la lavandina, el desinfectante, el hipoclorito de sodio. Bien, acá lo mismo, ¿ves? Si termina en oso la sal, voy a borrar ese oso y le voy a poner la palabrita hito adelante. ¿Qué me queda? Clorito. Acá, clorito, por ejemplo, clorito plúmbico, clorito cuproso, clorito de magnesio, clorito de calcio. Y acá, como termina en ico, la terminación es ato. Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar clorato. Clorato de aluminio, clorato de zinc, por ejemplo. Acá lo mismo, ¿ves? Si termina en ico, la sal, perdón, el ácido, la sal tiene que terminar en ato. Perclorato. Perclorato de bario, perclorato, qué sé yo, por ejemplo, perclorato cobáltico, perclorato paládico. Bien, así se van a llamar las sales que van a dar los diferentes tipos de ácidos. Por ejemplo, si acá en vez de tener el ácido hipocloroso, tendría el hipobromoso, bromoso, brómico y perbrómico. Las sales me quedarían hipobromito, bromito, bromato y perbromato. Si tengo los ácidos correspondientes al yodo, porque fíjense que si yo le pongo acá, en vez de sustituyo el cloro por el yodo, me queda el ácido hipoyodoso, yodoso, iódico y periódico, quedándome las sales correspondientes a los ácidos del yodo como hipoyodito, iodito, iodato y periodato. Bien, veamos ahora qué pasa con aquellos ácidos que no cumplen con estas ocasiones. Por ejemplo, tenemos el ácido hiposulfuroso. Yo sé que el sulfuroso, si termina en oso, va a terminar en ito. Y queda mal decir hiposulfurito. Decimos hiposulfito. Acá lo mismo. No puedo decir sulfurito, diré sulfito. Bien, la sal que me forma el ácido sulfuroso se llama sulfito. Y acá, para el ácido sulfúrico, no puedo decir sulfurato, voy a decir sulfato. Bien, sulfato. Hiposulfito para el ácido hiposulfuroso, sulfito para el ácido sulfuroso y sulfato para el ácido sulfúrico. Bien, ahora, lo mismo pasaría si tuviéramos los ácidos para el fósforo. Fíjense que el fósforo, como vimos en clases anteriores, puede formar varios tipos de ácidos de acuerdo a cuántas moléculas de agua estén actuando, si es con una, si es con dos, si es con tres. En este caso tenemos los ácidos para el fósforo con la menor de sus valencias. Me queda el ácido metafosforoso, que yo ya sé que el meta viene de que fue formado con una molécula de agua, el piro con dos y el orto con tres. Fosforoso porque está actuando con la menor de sus valencias para poder dar el ácido. Si yo tengo el ácido metafosforoso, la sal que se va a formar se va a llamar metafosfito. Bien, metafosfito de calcio, pongámosle. Acá, pirofosforoso, la sal que se me va a formar se va a llamar pirofosfito. Pirofosfito de aluminio, pirofosfito férrico, pirofosfito de plata. Y acá tenemos ortofosforoso. Se va a llamar ortofosfito. Ortofosfito.
ortofosfito, ortofosfito de litio, ortofosfito de magnesio, ortofosfito de francio, ortofosfito cobaltoso, ortofosfito cuproso. Bien, vamos aprendiendo, cada vez vamos metiendo más información a nuestro cerebrito, a nuestro cerebro, a nuestra cartilla. Yo quiero que todo lo que se ve acá, ustedes lo tengan bien copiadito en una de sus libretitas, nada de mirar únicamente el curso y prestar atención únicamente mirando, porque química se aprende practicando. ¿Ok? Vamos a aprender practicando. Y después acá tenemos los otros ácidos que habíamos visto para el fósforo, ¿no es cierto? Cuando el fósforo ahora actúa con la mayor de sus valencias y podemos agregar una molécula de agua, dos, inclusive hasta tres, dándonos los ácidos metafosfórico, pirofosfórico y ortofosfórico. ¿Cómo se va a llamar la sal si estamos reaccionando al ácido metafosfórico? Se va a llamar metafosfato. Metafosfato de aluminio, metafosfato de paladioso, ¿sí? Metafosfato platínico. Acá tenemos pirofosfórico. Si estamos haciendo reacción del ácido pirofosfórico, la sal se va a llamar pirofosfato. Pirofosfato. Pirofosfato de aluminio, pirofosfato de calcio, pirofosfato férrico. Bien. Y acá tenemos el ácido ortofosfórico. Me va a dar la sal que se va a llamar ortofosfato. Ortofosfato. Ortofosfato de sodio, ortofosfato de francio, ortofosfato de vanadio, ortofosfato mercurioso, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y tenemos pues acá los ácidos que terminan en hídrico. Bien, los ácidos que terminan en hídrico, que son estos cinco, lo que vamos a ver, los famosos hidrácidos, ¿sí? Que son ácidos que carecen de oxígeno. Fíjense que su terminación es en hídrico. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a borrar ese hídrico y le vamos a meter la palabra uro. Entonces, tengo el ácido fluorhídrico, voy a tener ahora el fluoruro. Fluoruro de potasio, fluoruro férrico, fluoruro de magnesio, fluoruro mercurioso, ¿sí? Acá lo mismo, si tenemos acá el hídrico, sustituimos por la palabrita uro y tenemos cloruro, cloruro de sodio, que es la sal más importante, cloruro de yodo, ¿bien? Acá lo mismo, hídrico, uro. Con el ácido bromhídrico la sal se va a llamar bromuro, ioduro, ¿sí? Acá es ioduro, sulfuro, ¿sí? Entonces sustitúyese el hídrico por el uro. Bien, y ahí ya cada vez voy adquiriendo mayor práctica para ya poder nombrar las sales correspondientes y cómo vamos a armarlas. ¿Ok? Si tengo, por ejemplo, el ácido carbónico, la sal se va a llamar carbonato. Si tengo el ácido carbonoso, la sal se va a llamar carbonito. Veamos. Veamos la parte práctica. Me dicen hidróxido plúmico más el ácido perclórico. Entonces yo para hacer ese tipo de ejercicio, lo primero que tengo que hacer es recurrir a las reglas de nomenclatura tradicional. Si dice plúmbico, yo me fijo en el plúmbico, entonces empiezo a analizar. Me dice plúmbico. Yo sé que si dice plúmbico está hablando del plomo. El plomo por tabla tiene dos valencias, tiene valencia 2 y tiene valencia 4. Tiene dos valencias y en la regla de nomenclatura tradicional, si el elemento tiene dos valencias, la menor es con oso y la mayor es con ico. Listo, dice plúmico es el hidróxido en el cual tenemos el plomo actuando con la valencia 4. Acá lo mismo, tengo el ácido perclórico. Perclórico, está hablando del cloro. Y el prefijo per es para la mayor de todas sus valencias. Es para la cuarta. Me fijo, listo, el cloro está actuando con la máxima de sus valencias, que es la más grande de todas, que es la 7.
armo los compuestos, si no lo puedo hacer, lo armo, ¿sí? Pierdo un poquitito el tiempo, no, bueno, está mal decir perder el tiempo, eh, repaso de vuelta, porque para poder formar, primero voy a formar el óxido, después voy a agregar agua, en el caso de que haya que simplificar para llevar a la mínima expresión, se hará. Entonces, me dará como resultado el hidróxido plúmico y el ácido perclórico, que son estos elementos. Bien. En el caso del hidróxido, es relativamente fácil armarlo, porque si yo me voy a las clases de hidróxido, vamos a poder ver que para armar el hidróxido, primero tengo que poner el metal, en este caso es el plomo, entre paréntesis el grupo oxidrilo y la valencia que le da el nombre. En ese caso es 4. Bueno, listo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que habíamos dicho? El metal reemplaza al hidrógeno del ácido. El metal reemplaza al hidrógeno del ácido. Si acá hay un 3, lo dejaremos con el 3. Lo que queda va entre paréntesis y afuera del paréntesis aparecerá la valencia número 4. Bien, acuérdense, ¿qué es lo que hacemos? El metal reemplaza al hidrógeno del ácido. Entonces acá pondré el plomo. Lo que queda del ácido va entre paréntesis, cloro, oxígeno 4. Y afuera del paréntesis va la valencia con la que está actuando, va el 4. ¿Bien? Entonces, si acá hubiese un 2, por ejemplo, yo ese 2 con ese 4 lo tengo que sí o sí simplificar, llevar a la mínima expresión. ¿Bien? Como acá no se puede simplificar, porque acá tengo un 1 y acá tengo un 4, no se puede simplificar, queda como está. Más el agua. No me olvido que para formar sal, me forma el agua. Entonces, ya me queda la estructura de la sal armada, que es esta. ¿Sí? Es como yo la escribí. Acuérdense, el metal reemplaza al hidrógeno. Reemplaza, ¿no es cierto? Al hidrógeno. No lo sustituye. Reemplazar no es lo mismo que sustituir. ¿Ok? Reemplaza. Si hay un 3 en el ácido, el 3 queda como está. Únicamente reemplazamos el hidrógeno, no el numerito. Lo que queda después del ácido va entre paréntesis y afuera del paréntesis va la valencia con la que está actuando el metal en el hidróxido. Es decir, este numerito 4 que se ve reflejado acá tiene que aparecer afuera del radical del ácido. En el caso de que se pueda simplificar, se simplifica, si no, queda como está. Entonces, ¿cómo se va a llamar la sal? Y bueno, me fijo en la terminación del nombre del ácido. Si el ácido termina en ico, ¿qué hacíamos? Sustituíamos ese ico por el ato. ¿Bien? ¿Qué me quedaba? ¿Cómo me queda la sal? Perclorato plúmbico. Me queda perclorato plúmbico, me queda la sal. Así se va a llamar nuestra sal formada por el hidróxido plúmbico y el ácido perclórico. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya la nombré. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Igualar la sal. ¿Qué es lo que igualamos primero? El metal. Igualamos primero el metal. ¿Cuál es el metal? El plomo. Acá tenemos un plomo y acá tenemos uno. ¿Listo? El metal está igualado. Ahora, ¿por cuál vamos? Por el no metal. Acá tengo un solo cloro. ¿Y acá cuándo tenemos? Tenemos uno, pero ese uno está siendo influenciado por el 4, porque acuérdense que ese 4 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Tenemos 1 por 4, tenemos 4, ponemos ahí adelante. Y ya está igualado. Ahora vamos por el hidrógeno. El hidrógeno siempre se iguala en el agua, ¿ok? Acá tenemos un solo hidrógeno, pero fíjense en que ese 4 se aplica distributiva a todo lo que está por dentro del paréntesis. Tenemos 1 por 4, 4. Acá tenemos 1 por 4, 4. En total son 8 los hidrógenos que tenemos. Entonces siempre se iguala el hidrógeno colocando el coeficiente estequiométrico en el agua. Si acá tengo 2, para llegar a 8, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos un 4. Y por último, nos fijamos en el oxígeno. Si el oxígeno está bien, entonces estará bien formada la sal y bien igualada.
Acá tenemos un oxígeno por 4, son 4. Acá tenemos 4 oxígenos por 4, porque no me acuerdo que ese 4 multiplica todo lo que está por acá. Tenemos 4 oxígenos por 4 son 16 oxígenos. Bien, más estos 4 que tenemos acá, en total son 20. 4 por 4, 16. 1 por 4, 4. 16 más 4, 20. Listo, queda igualada la reacción. ¿Bien? Ahí queda igualada. Necesitábamos colocar esos 4 para que la ecuación esté correctamente igualada. ¿Y cómo se llama la sal? La sal se llama perclorato plúmbico. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. A ver, ¿cómo se va a llamar? Tenemos ahí el hidróxido de plata con el ácido carbonoso. Bien, esperen un ratito. Vamos a hacer un pequeño descanso para que su profesor se hidrate un poquito. Bien, sigamos porque imagínense, son tantas horas que uno habla, quedo sin voz. Ok, hidróxido de plata. El nombre me está indicando, esa preposición de plata me indica que la plata tiene una sola valencia. Lo busco en la tabla periódica o lo busco en la tabla de valencia, me va a salir que la plata tiene una sola valencia. Y el ácido carbonoso, ¿qué me dice? Carbonoso. Es el carbono y si la terminación es oso, me dice que está actuando con la menor de sus valencias. Me fijo y efectivamente el carbono tiene dos valencias. Tiene valencia 2 y tiene valencia 4. Entonces el carbono está actuando con la valencia número 2. En ese caso, voy a armar los compuestos, hidróxido de plata, y tenemos el ácido carbonoso. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? El metal reemplaza el hidrógeno del ácido. Si hay un 2 ahí, queda con el 2. Tenemos acá plata 2 como subíndice. Lo que queda va entre paréntesis carbono, oxígeno 2. Cierro el paréntesis y coloco el agua. Bien, cierro el paréntesis y me da a mí esta sal. Bien, ¿cómo se llama la sal? Y si tenemos el ácido carbonoso, saco ese oso, le meto el hito, me queda carbonito de plata. Ahí tenemos la sal que se llama carbonito de plata. Ahora, lo vamos a igualar porque no me olvido que hay que igualar la sal. Primero, ¿qué se iguala? El metal. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos dos platas, tenemos acá. Y acá tenemos una sola. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos toda esa estructura por 2. Listo, la plata está igualada. Ahora me voy con el no metal, que es el carbono. Acá tengo un carbono y acá tengo un carbono. Listo, el carbono está igualado. Me voy para el hidrógeno. Acá tengo un hidrógeno, pero este 2 es como si tuviese 2 de esta estructura. Entonces digo 1 por 2 son 2 hidrógenos, más estos 2 son 4. Y siempre para igualar el hidrógeno coloco el coeficiente estequiométrico en el agua, o sea, el 2 para que haya 4. Y por último me fijo en el oxígeno. Acá tenemos un oxígeno por 2 son 2, más estos 2 son 4. Acá tenemos 2, más 2 son 4. Listo, la sal ya quedó totalmente igualada colocando los 2 ahí. ¿Cómo se llamaba la sal? Carbonito de plata. Fíjense en lo fácil que es, extremadamente fácil. Armarla, nombrarla, igualarla es extremadamente fácil. Veamos otros ejemplos. Acá tenemos el hidróxido cobaltoso más el ácido hipobromoso.
Si digo cobaltoso, estamos hablando del cobalto. El cobalto tiene dos valencias. Y si me dice oso, está actuando con la menor de sus valencias. Y acá dice ácido hipobromoso. El hipo es para la menor de todas sus valencias. Y la menor valencia del bromo es 1, dándome así, generando o formando el hidróxido cobaltoso y el hidróxido y el ácido hipobromoso, me dan que tenemos este. Tenemos acá el hidróxido cobaltoso y el ácido hipobromoso. ¿Cómo se forma la sal? Acuérdense que el metal reemplaza el hidrógeno del ácido. Acá ponemos acá el cobalto. Lo que queda del ácido va entre paréntesis, bromo, oxígeno solito. Y afuera del paréntesis va la valencia número 2 más el agua, no me olvido el agua. Bien, ¿cómo se va a llamar la sal? Y si tenemos el ácido hipobromoso, se va a llamar hipobromito. Y el nombre del hidróxido, hipobromito cobaltoso. Entonces, ahí la formé a la sal. Ya sé que se va a llamar hipobromito cobaltoso. Y ahora, ¿qué hacemos? Igualamos la sal. Empezamos a igualar primero el metal. Tengo acá un cobalto, acá tengo un cobalto. Ahora el no metal, acá tengo un bromo, acá tengo un 2 que multiplica todo lo que está por dentro. Tengo un bromo por 2, son 2 bromos. Entonces el 2 lo tengo que colocar acá adelante. Hidrógenos, acá tenemos 1 por 2 son 2, 1 por 2 son 2, 2 de este lado más 2 de este lado son 4. ¿Y qué número multiplico el agua para que me dé 4? Y lo multiplico por 2. Y al último verificamos los oxígenos. Acá tengo 1 por 2, son 2 oxígenos. 1 por 2 son 2. En total acá hay 4. 1 por 2 son 2. 1 por 2 son 2. En total hay 4. ¿Dónde van los coeficientes estequiométricos? Acá un 2 y acá en el agua un 2. Ahí y ahí. ¿Y cómo se llama la sal? Habíamos dicho que se llamaba hipobromito cobaltoso. Hipobromito cobaltoso. Vamos con otro ejemplo. Hidróxido de aluminio más el ácido sulfídrico. Bien. ¿Qué tenemos ahí? Hidróxido de aluminio. Ya sabemos cómo armar el hidróxido de aluminio y sabemos cuál es el ácido sulfídrico, porque es uno de los 5 hidrácidos, que son esos compuestos. Tengo el hidróxido de aluminio y tengo el ácido sulfídrico. Bien, acá en ese caso hacemos exactamente igual. No nos tiene por qué confundir si estamos trabajando con un hidrácido en vez de un oxácido. ¿Qué es lo que hace? El metal reemplaza el hidrógeno del ácido. Lo reemplaza, entonces acá tenemos aluminio. Como hay un 2 ahí, ese 2 queda. Lo que queda del ácido, que es únicamente el azufre, va entre paréntesis y afuera de eso va la valencia con la que está actuando el metal, que es el 3. Bien, por lo general, cuando se trata de una sal formada por un hidrácido, se forma lo que es una sal binaria. Es una sal formada por dos compuestos nada más. Y ese paréntesis no hace falta colocarlo. Bien, más obviamente el agua. Bien, no me olvido que forma agua. ¿Y cómo se va a llamar esa sal? Entonces, si termina en hídrico, sacamos ese hídrico, le metemos la palabra uro. ¿Qué me queda? Sulfuro de aluminio. Armo, armo la sal, me queda esa sal que se llama sulfuro de aluminio. ¿Cómo, cómo proseguimos después? Y bueno, tenemos que igualar primero el metal. Tengo acá 2 aluminio, acá tengo uno solo, entonces lo multiplicamos por 2. Está igualado el aluminio. Azufre, tengo 3, acá tengo 1, entonces multiplicamos acá por 3. Igual el hidrógeno siempre en el agua, tenemos 1 por 3, son 3 hidrógenos acá. Por 2 son 6 hidrógenos en total. Acá
2 por 3 son 6. 6 más 6 son 12 hidrógenos que tengo. ¿Y qué número ponemos acá adelante que multiplicado por 2 nos dé 12? 6. 2 por 6 son 12. Y por último, el oxígeno. Acá tengo un oxígeno por 6 son 6. Acá tenemos 1 por 3 son 3, por 2 son 6. Listo, queda igualada la sal colocando un 2, un 3 y un 6 para el agua. Veamos. Primero es igual al metal, ya igual el metal, después igual el no metal, ya igual el no metal, y por último se iguala el hidrógeno en el agua. ¿Cómo se llama la sal? Se va a llamar sulfuro de aluminio. Bien, hasta ahí, fíjense en lo fácil que es. Fíjense en lo fácil que es armar estos tipos de compuestos. Y eso que son los más complejos, ¿no? Son ya compuestos que son compuestos ternarios, ¿sí? Porque tenemos, cuando podemos clasificar a un compuesto como un compuesto binario, ¿sí? Un compuesto ternario o un compuesto cuaternario. Compuestos binarios son, por ejemplo, los hidruros, los óxidos, las, las sales binarias, como en este caso el sulfuro de aluminio es una sal binaria porque está formada por dos eh, elementos. Después tenemos los compuestos terciarios o ternarios, le llaman algunos, ¿bien? Con el cual está formado por tres tipos de átomos, como por ejemplo el hipobromito cobaltoso es un compuesto ternario o terciario que está formado por cobalto, bromo y oxígeno, como los hidróxidos, por ejemplo, como los ácidos, y después tenemos los compuestos cuaternarios, que son, por ejemplo, las sales ácidas y básicas que tienen en su interior cuatro átomos distintos. ¿Ok? Ahora, me dice formar la sal correspondiente que saldrá de la combinación del hidróxido de bario más el ácido sulfúrico. Yo sé que si tengo ácido sulfúrico, la sal que me da el ácido sulfúrico se llama sulfato. Bien, sulfato y el nombre del hidróxido, sulfato de bario, se va a llamar la sal. Armo el hidróxido de bario, armo el ácido sulfúrico, el hidróxido es relativamente fácil armarlo, coloco el metal, que es el bario, entre paréntesis el grupo oxidrilo, OH, y afuera su valencia, la valencia del bario es 2. Entonces, la estructura del hidróxido me va a quedar bario, grupo oxidrilo, entre paréntesis, y afuera el numerito 2 más el ácido sulfúrico, que ya lo tengo que saber cómo es la estructura del ácido sulfúrico. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Acá presten mucha atención porque acá se produce algo que no tengo que pasarlo por alto. El metal reemplaza al hidrógeno del ácido, ¿bien? Lo reemplaza. Como hay un 2 queda con el 2. Entonces acá tenemos el bario y el 2 como un subíndice. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que queda va entre paréntesis, el radical del ácido que queda va entre paréntesis, bien, y afuera del paréntesis va la valencia del bario. Como estos dos números son múltiplos entre sí, tengo que fijarme que siempre sean múltiplos, tengo que estar muy atento. ¿Por qué? Porque yo sí o sí tengo que simplificar, llevar a la mínima expresión para poder formar la sal, más obviamente el agua. Entonces, esta estructura que me queda es el sulfato de bario. Bien, no me olvido, estoy siempre atento a estos numeritos, que si son múltiplos entre sí, lo tengo que simplificar para llevar a la mínima expresión. Bien, por ejemplo, acá yo los armé, el metal reemplaza el hidrógeno del ácido, lo que queda va entre paréntesis y afuera del paréntesis coloco la valencia del metal, y ahí tenemos 2 y 2. Como esos numeritos son múltiplos entre sí, ¿qué es lo que hacemos? Se simplifican para llevar a la mínima expresión. Se simplifican y la estructura se va a llamar sulfato de bario. Bien, acá nos apareció el 2, pero veamos cómo se igualó. ¿Cuántos barios tengo acá? Tengo un bario, acá tengo un bario, y acá tengo uno, está igualado al bario.
Azufre tengo uno, acá tengo uno, bien. Hidrógeno tengo uno por dos, son dos, más estos dos son cuatro, acá tengo dos, entonces aparece este 2 acá para igualar el hidrógeno. Y el último, el oxígeno, acá tengo cuatro, más estos dos son seis. Acá tengo cuatro, uno por dos son dos, en total son seis. Entonces ahí me queda igualada la sal que se va a llamar sulfato de bario. Veamos otro ejemplo. Hidróxido de zinc más el ácido pirofosfórico. Fíjense que ya dice ácido pirofosfórico. Si dice piro, el ácido se formó con dos moléculas de agua. Y si dice fosfórico, está hablando que el fósforo estaba actuando con la mayor de sus valencias. O sea que tenemos el óxido fosfórico que se combinó con dos moléculas de agua para dar el ácido pirofosfórico. Recuerdo que la sal que me da el ácido pirofosfórico se llama pirofosfato. ¿Ok? Recuerden eso, por favor. Hidróxido de zinc, bueno, es relativamente fácil armarlo, más el ácido pirofosfórico. Tenemos acá el hidróxido de zinc y la estructura molecular del ácido pirofosfórico. ¿Y qué es lo que hacemos? El metal reemplaza al hidrógeno del ácido. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda el zinc, ¿bien? Me queda el zinc y el 4, porque únicamente los reemplaza. Entre paréntesis me queda el fósforo 2, oxígeno 7, paréntesis, y afuera la valencia con la que está actuando el zinc. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense que 4 y 2 son múltiplos entre sí. ¿Qué es lo que hago? Simplifico para llevar a la mínima expresión. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Me queda sin 2 entre paréntesis, fósforo 2, oxígeno 7. Obviamente, más el agua, ¿no? No me olvido que el agua forma parte de la reacción de obtención de las sales. Entonces, fijémonos, ¿qué es lo que tenemos acá? Ya lo armé, fíjense en que acá tenemos un 4 y un 2, y lo que se hace es simplificar la estructura. Simplificamos la estructura y directamente pasa acá abajo, directamente queda esta estructura. ¿Bien? Bien. En lo posible, cuando ustedes traten, cuando tachonen esto, directamente lo borran, ¿sí? Lo borran con la goma, algo, pero la reacción tiene que quedar así bien, bien presentable, no tachoneada de esta forma, no. Bien. Entonces yo ya lo simplifiqué, después lo borro y me queda así. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Igualamos la sal, primero el metal. Tengo 2 zinc, acá tengo uno, entonces ¿qué hago? Coloco un 2 adelante. Listo, igualé el zinc. Ahora el no metal, fósforo, tengo 2, acá tenemos 2, está igualado. Y ahora me voy para el hidrógeno. ¿Qué tenemos acá? 1 por 2, tenemos 2 hidrógenos. Por ese 2 tenemos 4 hidrógenos. Más este 4 que está acá, son 8 en total. Y para igualar el hidrógeno siempre lo hago en el agua. Si acá tengo 2, ¿por qué no me lo multiplico para tener 8? Lo multiplico por 4. Y por último, el oxígeno. Acá tengo 7 oxígenos. Tengo 1 por 2 son 2, por 2 son 4 oxígenos. 7 más 4 son 11 oxígenos. Acá tengo 7 y acá tengo 4. Efectivamente, la reacción está correctamente igualada colocando un 2 acá y un 4. ¿Bien? Ahí queda igualada la sal. ¿Y cómo se llamaba esa sal? Se llamaba pirofosfato. Acuérdense, se llama metafosfato, pirofosfato y ortofosfato, ¿sí? Cuando estamos hablando para los óxidos fosfóricos. ¿Bien? Entonces la sal se va a llamar pirofosfato de zinc. ¿Ok? Lleva el nombre del hidróxido al final. ¿Ok? Fíjense que es muy fácil armar estos tipos de compuestos, ¿no? Yo tengo que recordar siempre que para nombrarla tengo que tener metido en mi cabeza cómo es la estructura, ¿sí? Cómo es la estructura de la sal.
¿sí? La estructura de la sal y la estructura de el ácido para darle el nombre y recordar cómo es la tablita. Si termina en oso el ácido, la sal termina en nito y así sucesivamente. Bien, y acá tienen una serie de ejercicios, ¿sí? Para que ustedes hagan repaso, cómo se va, cómo van a formar esas sales. Bien, yo les dejo ahí compartido para que ustedes puedan analizar, fíjense en qué compuestos tenemos y cómo se van a llamar las sales correspondientes, cómo se formarán, ¿sí? Si están igualadas o si no están igualadas. Acá tenemos el hidróxido niquélico y acá tenemos el ácido cloroso. Entonces la sal se va a llamar clorito niquélico. Acá tenemos el hidróxido auroso y acá tenemos el ácido nítrico. Si termina en ico, entonces la sal que se va a llamar nitrato auroso. Tengo acá el hidróxido de zinc y acá tengo el ácido periódico, ¿sí? Y la sal se va a llamar periodato de zinc. Tengo acá, bueno, esto ya lo armamos, al sulfuro de aluminio. Acá tenemos, por ejemplo, el hidróxido cúprico y acá tenemos el ácido bórico. Bien, el boro, cuando ustedes armen el ácido para el boro tiene una sola valencia. Entonces puedo formar el óxido de boro. Cuando yo le agrego agua, formo este compuesto que es el ácido de boro, se llamaría, ¿sí? Si utilizamos la nomenclatura por tradicional, nomenclatura tradicional, este ácido se llamaría ácido de boro, porque el boro tiene una única valencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Este compuesto, que lo conocemos mucho, se llama ácido bórico. Bien, su nombre comercial ya quedó pactado en la química y en la sociedad y en las industrias que este compuesto se llama ácido bórico, no se llama ácido de boro, ¿sí? Se llama ácido bórico. Entonces, si es terminación ico, la sal se va a llamar borato. Tenemos el borato cúprico. Bien, recordar esto, por favor, que este ácido no se llama ácido de boro, sino que se llama, se lo conoce más bien como ácido bórico, por eso se llama borato cúprico. Acá tenemos el hidróxido de sodio y acá tenemos el ácido y el ácido clorhídrico. Bien, perdón. Tenemos acá el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico, dándome a mí esta sal que la conocemos mucho, que se llama cloruro de sodio, es la sal de mesa, es la sal común. Entonces yo los invito a ustedes a formar, a fijarse si estas ecuaciones que hemos hecho están bien hechas, están bien igualadas. Los nombres sí están bien, ¿sí? Fíjense si están bien igualadas, si están bien formadas, ¿sí? Si, si hay que simplificar, si hubo una parte donde me olvidé de simplificar, entonces eso queda como un repaso de una tarea que ustedes tienen que hacer. Y después le puedo dejar como una tarea de que ustedes agarren, repasen, agarren cualquier hidróxido y cualquier ácido y se pongan a armar sales, ¿sí? Que se pongan a hacer sales neutras. Bien, espero que estas clases les haya servido, hayan entendido los conceptos, que no se pierdan, porque fíjense que es muy fácil cómo armar estos tipos de compuestos, es una pavada, por así decirlo, ¿sí? Así que bueno, espero les haya servido, espero estén copiando los problemas prácticos que vamos viendo, lo tengan bien bonito en su carpeta junto con su teoría para que sea de el mejor agrado posible para ustedes y que puedan aprender y no olvidarse. Hasta aquí la clase ha terminado, los saludo muy atentamente, que tengan lindo día, linda tarde, linda noche, depende de la hora en la cual me estén mirando. Así que, saludos.